Es el lugar, diversión sin parar. Temas especiales. GTV presenta. GTV presenta. En el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje, el programa de esperanza que trae consuelo y coraje. El evangelio, la gran verdad, se lleva por todo el mundo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la luz se hace presente en cada segundo. El evangelio, brindando amor y salvación. Una voz que pregonar el divino perdón. Un mensaje de fe y esperanza en la oscuridad. Luz en la oscuridad, brilla con humildad. Hola, ¿cómo les va? Esta hermosísima y muy preciosa, todavía veraniega mañana del 31 de agosto, sabadito alegre. Dios los bendiga, los saluda como siempre, siervo de Cristo, Luis Benito Juárez Escalera, pastor de Ciudad del Refugio, con un gusto, con una alegría de poder estar nuevamente todos juntos a través de este hermoso canal GTV de Tijuana para el Mundo y GTV1 de Tijuana para el Mundo también, donde venimos con un gozo y una alegría muy especial, porque Dios nos ha permitido en su gracia infinita renovar su misericordia una mañana más para ustedes y para mí en este hermoso lugar, desde donde estamos ministrando la preciosa palabra de Dios que me permite compartir con todos ustedes. Es una alegría porque vamos a tener un tema muy interesante, sumamente importante en el desarrollo de la vida de la iglesia en todo su apogeo. Pero como siempre, primero voy a mandar un saludo muy especial a mis pastores, Heriberto Martínez Delgado y su esposa Esther de Martínez, para que ellos reciban un saludo afectuoso, respetuoso, un abrazo cariñoso, porque el pastor sigue en una situación muy boyante, va en una extraordinaria sanidad de sus dos intervenciones quirúrgicas tan tremendas que tuvo, pero ya está de una manera muy especial por la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida, un siervo fiel y maravilloso como él y su extraordinaria ayuda idónea, la pastora Esther, quien no se ha separado de él ni un solo minuto, salvo para cuestiones de la misma iglesia y temas que conllevan el desarrollo armónico de la actividad de los hermanos que realizamos ahí. Somos columnas de respaldo para el pastor. El pastor tiene el cariño de todos nosotros, el respeto, la solidaridad y la ayuda que él necesite. Para eso estamos. Él es el pastor escogido por la gloria de Dios para que sea nuestro pastor terrenal y por ello estamos ahí. Ya tenemos más de 23 años ahí mi familia y yo, y hay muchas gentes más antiguas que nosotros. Pero la bendición es dar para recibir. Más bendecido dar que recibir. Por eso damos ayuda con gozo, con alegría, con humildad, con mansedumbre, con obediencia, sujetos a las instrucciones del pastor y la pastora. Y por eso bendecimos el nombre de Jesús, porque nos ha dado ese espíritu maravilloso de obediencia, que es muy importante la obediencia, porque si no hubiese obediencia, pues sería un caos y no cabríamos en ningún lugar. Así que, nuevamente, una felicitación porque va en boga muy maravillosamente su recuperación posoperatoria y porque hay grandes planes del pastor de venir a la iglesia y hacer grandes y maravillosas cosas, como siempre lo ha hecho, dirigido bajo la unción divina del Espíritu Santo. Dicho esto, pues también quiero agradecer a Dios la misericordia de las actividades que hemos hecho en la iglesia y sobre todo que los martes estamos dando alimento a los indigentes y vecinos de ahí de la zona norte, pero también hemos llevado a cabo una hermosa y preciosa velada de oración el día de ayer, del 5 de la tarde desde la noche,
donde la presencia del Espíritu Santo fue manifiesta y fue muy hermosa la administración de la hermana Mercedes, que vino a ministrarnos preciosamente sobre el tema de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 imprudentes. Por eso fue tan hermosa la presencia del Espíritu Santo, porque nos incita a que seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, y que vengamos siempre a estar preparados, siempre preparados, velando, cuidando, trayendo la provisión adecuada para servir a Dios y seguir sus caminos y las cosas hermosas que Él tiene destinado para que al final de nuestra vida terrenal dejemos este cuerpo de corrupción y vayamos a un cuerpo incorruptible, al gozo eterno y la alegría eterna allá en la eternidad a los pies del Señor Jesucristo. Aleluya. Y me gozo porque vamos a iniciar pues con este tema, y primeramente, como siempre, vamos a leer un salmo precioso, el Salmo 138. La gloria de Dios manifiesta a todos nosotros. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelto y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares la obra de tus manos, que somos todos nosotros los sujetos a la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bien, y como siempre, pues vamos a orar para poder después iniciar el tema, que es muy hermoso. Pues vamos a rogar al Señor de la mies. Dios Todopoderoso, tú que eres grande, majestuoso, tú que eres nuestro Creador, nuestro Hacedor, tú que conoces nuestra vida desde antes que fuésemos puestos en el vientre de nuestra madre, tú que conoces nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro hacer, nuestro hablar, nuestro sentir. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. Tú eres el único y poderoso Dios en el cual hemos creído, al cual amamos, adoramos, glorificamos, honramos y suplicamos perdón y misericordia por todo aquello que te haya disgustado, por todo aquello que no te haya sido agradable. Venimos hoy sujetos en la dulzura de tu presencia, en la maravillosa unción del Espíritu Santo, que viene a lavarnos con la sangre del Cordero y trae fuego del cielo y nos bendice y forma una preciosa barrera de protección. Sangre de Cristo y fuego del cielo en contra de todas las acechanzas inmundas, de toda la ignominia, todas las huestes, todas las potestades, todos los gobernadores de las tinieblas, toda inmundicia, toda adoración de la muerte, del malverde, lo abominable, satánico y diabólico, todo espíritu santero, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, todo espíritu satánico, todo lo que es abominable delante de tu divina majestad y tu gloria, la idolatría, la hechicería, el vudú, la magia negra, todo espiritismo y toda forma negativa en contra de tu gloria eterna, porque tú eres Dios y tú traes un precioso vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espadas de fuego desenvainada, que con escudo y adarga nos defiende. Tú destruyes toda fortaleza de las tinieblas, toda cadena, todo yugo, toda atadura, toda maldición generacional o territorial, toda puerta inmunda que hayamos abierto, consciente o inconscientemente o heredada. Tú la cierras y cierra que tú puertas, nunca jamás se vuelve a abrir. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia, y no rechazas un corazón contrito y humillado. Al que viene a buscarte con fidelidad, tú miras su corazón y sabes verdaderamente quiénes son tuyos, oh Dios Todopoderoso, porque tú no puedes ser burlado, engañado. Por eso te alabo, te bendigo, te glorifico, te honro, te doy gracias, Señor,
por esa enorme y maravillosa bendición que tú nos traes día a día, hermosamente, cada mañana, porque nos permites caminar nuevamente bajo la unción divina de tu presencia en la luz admirable de la senda angosta, donde toda bendición y don perfecto que viene del cielo viene a nuestras vidas, Señor. Destruye todo lo que estorba, Señor. Arrójalo vencido al fuego del infierno. Ven a traer limpieza en el corazón de las almas, las mentes de las personas, y destruye toda forma de corrupción, de ira, de violencia, de codicia, de avaricia, de orgullo, de vanidad. Todo aquello desagradable del ser humano, Señor, se ha transformado en la dulzura del camino, porque en Cristo Jesús hemos tenido ejemplo. Ejemplo os he dado, está escrito: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Por eso gracias te damos, porque la instrucción es dada y nosotros buscamos de alguna manera, Señor, quedar sujetos en tu presencia. Guárdanos en nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro ver, nuestro oír, nuestro responder, Señor. Guárdanos de todas las inmundicias, de los tropiezos. Líbranos de todo el mal y danos casa, vestido y sustento. Yo te pido y te suplico de una manera especial, Señor, por el pastor, por el evangelista, por el misionero, por el predicador, por todo aquel que tiene grandes necesidades. Porque tú eres Dios de amor, Dios de promesas cumplidas, Dios que traes para nosotros vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, que vino a salvar y rescatar lo perdido, pagando a precio altísimo con su sangre redentora en la cruz del Calvario, donde cargó en sus hombros y sus espaldas toda ignominia, todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, toda cuestión de injusticia, todo lo abominable, lo satánico, lo limpió con su sangre poderosa. En esa cruz bendita exhibió a los enemigos y los puso por estrado sus pies y los venció. Aleluya, gloria a Dios, y en Él creemos como el único y poderoso y suficiente Salvador. Por su llaga bendita, Él llevó nuestras enfermedades y fuimos curados, y declaramos con fe creyendo que en Él está la sanidad espiritual y física. Por eso damos gracias, bendecimos su santo nombre, Señor. Bendícenos, Dios. Trae, Señor, paz al país, porque mira, está convulsionado por lo que está sucediendo. Dale, Señor, sabiduría al presidente de la República y a todos los demás miembros del gobierno federal, estatal, municipal. Que no falte nada ni nadie, Señor, donde tu gloria sea manifiesta, donde se enseñe la gloria manifiesta del poder de tu palabra escrita, Señor, para que entiendan que todo lo que tienen, todo el lugar donde están, no se hubiese podido llegar si no se hubiese permitido desde el cielo llegar a esos lugares, unos de mucha eminencia, de mucha grandeza dentro del gobierno de México, y otros muy humildes, pero siempre importantes en los desarrollos de los gobiernos federal, estatal y municipal. A todos bendícelos, sánalos mentalmente, quítales, Señor, la codicia, la avaricia, toda forma de orgullo, de vanidad, Señor, toda clase de raíz de amargura, toda tristeza, toda suciedad, Señor, todo se ha limpiado por la sangre del Cordero, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar, transformar, quitar. Trae también fuego del cielo, del Espíritu Santo, para que también venga y les transforme, les redarguya de pecado, de maldad, para que también traiga en ellos el querer como el hacer, para bendecir la gloria de tu nombre, Señor, y estar sujetos en tu presencia, Señor. Te pido, Señor, también por el perdido, Señor, por el engañado, Señor, por el que está en la cárcel, por el que está en el hospital psiquiátrico a causa de su mal usar en su cuerpo sustancias nocivas, Señor. A todo aquel que está en el hospital y en el hospital psiquiátrico, a todos los centros de rehabilitación, a todo lugar donde la gloria tuya no ha alcanzado, que alcance, por el perdido, por el engañado, Señor, por aquel que está en las garras del inmundo, Señor, el asesino, el violador, el secuestrador, el pozolero, la lesbiana, el homosexual, el alcohólico, el adicto, todos aquellos que hacen lo sucio, lo vergonzoso, Señor, el traficante de personas, de órganos, todos, Señor, que conozcan la majestad de tu gloria y tu perdón, que conozcan maravillosamente los testimonios de la gloria tuya, Dios, en tantos varones y varonas que han sido rescatados, tantos jovencitos, niños y adultos mayores por la gloria de tu presencia, porque tú eres el único capaz de perdonar todo y borrar todo y arrojarlo vencido al fondo del abismo allá en el océano para nunca jamás
volver a tener memoria de ello y tráenos limpiamente, Señor. Inscríbelos en el libro de la vida y dales la potestad de ser llamados hijos de Dios Altísimo y que conozcan maravillosamente la verdad tuya y que esta verdad les haga libres como nos ha libertado a nosotros, y que también, Dios Todopoderoso, gocen de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, toda bendición y todo perfecto que viene del cielo a sus vidas, Señor. Muchas gracias te doy, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Te pido por COSI, te pido por las resistencias de Baja California, Señor. Te pido que ilumines, Señor, especialmente ahora que viene la transición en la ciudad de Tijuana, Señor, para que venga tu gloria manifiesta, Señor, a controlar, a redarguir, a guiar, a traer la sabiduría, Señor, a las nuevas autoridades que van a entrar en un mes más, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo en la República, Señor. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú ministrando, sé tú hablando, sé tú tocando almas, mentes, corazones, Señor. Allá en las carreteras con los choferes profesionales y los que conducen particularmente, Señor. Todos aquellos que transiten por las diferentes carreteras de la ciudad, del estado, del país, donde tu gloria manifiesta alcanza a través del online y de las ondas hercianas, Señor, del podcast y de todas las redes sociales, Señor, para la bendición de todos ellos, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícenos, bendícenos en los hogares, en las fábricas, en los trabajos, en las oficinas, donde quiera que alcance la gloria de tu nombre, Señor, porque nosotros no teníamos pensado tener esa penetración hacia la ciudadanía, hacia todos los hombres y mujeres que escuchan, ven las redes y que escuchan el podcast y las ondas hercianas a través de la radio, Señor. Bendícenos, bendícelos, bendícelos por la fibra óptica, Señor, por el internet, por todos lados, Señor. Bendice, bendice, bendice. Llena con tu gloria y majestad divina la vida, el alma, la mente, el corazón de todos ellos, Señor. Muchas gracias te doy. Ministranos tú, Señor. Pon un carbón ardiente a mi voz para que todo lo que se hable sea purificado. Pero recibe loor, alabanza, recibe adoración, recibe gloria, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, Padre eterno. En el capítulo 9 del versículo 36 en adelante, nosotros vamos a leer y vamos a ir analizando lo que Dios tiene de una manera muy especial, que observa, que determina cuando viene y dice ahí la palabra que recorría todas las ciudades y aldeas y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver multitudes tuvo compasión de ellas porque estaba desamparada y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. Y dijo entonces a sus discípulos: a la verdad, la miel es mucha, mas los obreros son pocos. Así que Jesús plantea una situación tremenda. A la verdad, la miel es mucha, mas los obreros son pocos. Sin embargo, Jesús, al mismo tiempo que observa esto, se da la manera en que esto puede ser atacado, que esto puede ser determinado y puede haber una solución inmediata, porque Jesús da al mismo tiempo la respuesta. Dios nos pone una carga siempre. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Es una gran carga, es una gran responsabilidad. Pero el Señor conoce la mente, el alma y los corazones de los siervos y de aquellos que van a ser llamados para la gloria de su nombre. Por eso, inmediatamente nos da la respuesta y la salida en esta carga. En el versículo 38 claramente expresa: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Qué tremenda es esta forma en que nos obliga a que seamos responsables
a suplicarle al Dios Todopoderoso para aquel que es el Señor de la mies, el que tiene la misericordia y el amor, el creador de los cielos y la tierra, el Dios omnipotente, para que envíe obreros a su mies. Nosotros tenemos ejemplos maravillosos de cuán grande y poderosa es esa forma en que Dios actúa en la vida de todo ser humano. Pero finalmente el libre albedrío es el que va a permitir que las cosas se den, que vengamos en obediencia a la palabra o que pasemos sin hacer nada. Nosotros hemos observado en el desarrollo de la historia del mundo cómo la palabra de Dios se ha ido posicionando y alcanzando almas, mentes, corazones. Nosotros hemos visto en el próximo pasado siglo XX cómo las cosas se han modificado extraordinariamente. Vino la Primera Guerra Mundial y quedó el mundo de una manera conformada. Y vino posteriormente una Segunda Guerra Mundial y nuevamente el mundo sufre cambios, sufre transformaciones. Surge la cortina de hierro en el este de Europa y el comunismo quiere posesionarse y tener control mundial. Y empieza una guerra fría con los Estados Unidos y los países que no son participantes ni simpatizantes del comunismo, el capitalismo. Y viene una guerra fría y siempre están allí con temas muy tensos, en donde en momentos se tiembla en el mundo porque puede haber una guerra nuclear. Sin embargo, Dios está en control. Poderosamente Dios mueve las cosas y el comunismo declina, decae. El comunismo se acaba. Dios permite que la cortina de hierro del este de Europa se destruya. Nuevamente vuelve un orden mundial. Las antiguas repúblicas socialistas, soviéticas socialistas, vuelven a ser independientes y vuelven a retomar su autonomía. Y se cae el muro de Berlín y Europa se transforma nuevamente. Y viene una situación terrible, porque después viene la guerra allá en la antigua Yugoslavia y se forman otros países, otras provincias, otros estados totalitarios. Así que ahora se ha caído ese mundo donde existiría la probabilidad de esa guerra nuclear. Y viene y resurge Rusia como una potencia mundial, pues se ha quedado con un abastecimiento muy tremendo de armas nucleares y de ejército, pero también una gran reserva de petróleo y oro. Así que empieza a puntear y empieza otra vez la competencia con Occidente y ahí van las cosas. Pero Dios está haciendo lo necesario para que las cosas no se salgan de control. También vemos cómo en Asia las cosas se modifican y hay ahora actualmente guerras y rumores de guerras muy terribles. Pero también en China Dios está actuando y en los países asiáticos del lejano oriente, donde la gloria de Dios manifiesta principalmente en Corea del Sur, que ha sido hermosamente bendecida por el Evangelio y que poco a poco se ha ido introduciendo hacia otros lugares. Vemos cómo esta cortina de bambú conocida mundialmente no puede impedir que el hermoso Evangelio de Dios obre donde a Él le plazca. Por eso mismo tenemos la base maravillosa de que Jesucristo ha escogido al apóstol de apóstoles y que fue enviado como misionero a través de esta oración, a través de esta sucesión, a través de lo que sucede de una manera muy especial, donde los líderes en Antioquía oraban para que esta situación maravillosa se diese, como está escrito en Hechos 13, 2-6, para que hubiese esta bendición que sucede y viene el apóstol Pablo a ser el primer misionero, el primer hombre que va acompañado, pero que va de una manera especial, primeramente porque se reúnen en oración y el resultado
de la adoración y la oración sale la obediencia al Señor Jesús, que oran a Dios para que envíe obreros a la cosecha. Lo mismo, lo cierto, lo verdadero es que cuando se ora con un propósito, tal como estos hombres en Antioquía lo hicieron, viene a haber un avivamiento en el alma, la mente, el corazón de aquellos que son llamados. Dios pone el querer como el hacer en la vida de todas estas personas. Y por eso el extraordinario corazón de Pablo viene a enfrentar peligros, distancias, a pie, a caballo, en burro, en barco, en donde sea, como sea, para ser usado por la gloria de Dios, porque Dios los escoge y les dice que los aparten a Bernabé y a Saulo, ahora Pablo de Tarso, para su servicio. Nosotros vemos cómo la gloria de Dios manifiesta de tal forma que la gente que es llamada no puede negarse, porque viene y entiende el poder de Jesucristo. Como ejemplo, tenemos a este hombre importante que viene y pide en Mateo 8, este centurión que le suplica por la sanidad de un siervo que es muy amado, y Jesús le contesta y le dice: ve y como creíste te sea hecho. Así que cuando hay fe y cuando hay obediencia, viene esta restauración, viene este milagro, viene este portento, esta maravilla, esta señal que Jesús da cuando se le suplica adecuadamente y cuando hay un corazón puro, firme y limpio para la gloria de Dios. Así que cuando el varón centurión llega en Mateo 8:13, le dicen que en aquella misma hora que se pronunció, ve y como creíste te sea hecho, su siervo fue sanado. Así que todos podemos interceder por la cosecha y podemos interceder para que vayan varones o varonas, porque se requieren obreros a la mies. La gloria de Dios Espíritu Santo, que fue la herencia maravillosa de Jesús para con nosotros, que dijo: os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y Él os instruirá y os traerá fuego del cielo. Y este fuego hace mover poderosamente la verdad de nuestras oraciones y nuestra vida para servir y poder lograr que se puedan llevar y enviar obreros a la mies. Nosotros vemos todo lo que Dios transformó a aquel Saulo, aquella maravillosa forma de perdón que le da y lo reconcilia, porque Saulo era persecutor de la iglesia. Saulo permitía la muerte de los santos, así que es asesino. Él ha hecho lo terrible creyendo servir a Dios. En Hechos 7:58 dice: y echándoles fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La muerte de Esteban y la primera mención de Saulo. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él ora a Dios y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Como Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario y le dijo: Señor, no tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Qué grande amor y qué grande misericordia. Y Esteban asimiló la enseñanza de Jesucristo, y seguramente él estaba cerca escuchando la voz del Señor cuando pedía perdón y pedía que no se les tomara en cuenta y no consideraran el pecado de que lo estaban crucificando y matando en la cruz del Calvario, para que ustedes y nosotros fuésemos lavados, limpiados con su sangre poderosa. Así que en el 8:3 dice: Saulo asolaba la iglesia
y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pensaban que como se había cortado la cabeza al pastor, el rebaño se dispersaría y se acabaría. Pero el rebaño de Dios, que estaba precisamente en persecución desde Jerusalén, ellos fueron hacia Judea y Samaria, porque el dolor de lamento por la muerte de Esteban en su sepultura marca maravillosamente la fuerza del amor por la gloria del Señor Jesucristo, pero también el dolor de la muerte tan terrible, lapidado este varón de Dios, Esteban, el primer mártir de la gloria de Jesucristo. Así que Saulo, en un celo maligno, los perseguía, encarcelaba, pero los esparcidos predicaban el evangelio. La gente se endureció, se curtió con el dolor, pero les dio la valentía y la fuerza de venir a predicar el evangelio. Si este varón de guerra que había sido mártir a través del sacrificio, lapidándose por ellos, ahora esta situación no los iba a detener. Fue como el detonante para que los esparcidos predicaran maravillosamente la gloria de Dios y el evangelio de Cristo. Dice en Hechos 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos, solo a los judíos. Pero había entre ellos un varón de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio, gloria a Dios, del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, los primeros misioneros. Nosotros vemos que, aunque salvo, después Saulo, con Cristo en un encuentro salvador, él siempre estaba actuando equivocadamente. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí tenemos que recordar que cuando Juan y Pedro estaban siendo presentados ante el Consejo del Sanedrín por el milagro y la señal portentosa del hombre cojo que estaba en el templo de la Hermosa, allí se encontraba Saulo también. Pero como había en ese lugar la presencia de Gamaliel, el gran maestro fariseo de fariseos, que pide que saquen a los que están siendo juzgados ahí, y al hombre cojo que ahora caminaba normalmente, lo sacan. Y habla Gamaliel y les dice que ha habido rebeliones y que ha habido líderes y que ha habido gente que ha querido cambiar la historia de Israel, pero como no es del cielo, no ha perseverado, no se ha sostenido y se han acabado y se han anulado esos movimientos, esos pseudo mesías libertadores, esos rebeldes. Pero dice, en este caso la señal es muy notoria, y como es muy notoria,
pues entonces estamos nosotros quizá luchando contra Dios y contra el cielo. Si esto no es de Dios, se va a acabar. Y esta secta llamada cristianos no perseverará. Pero si esa es de Dios, nosotros no tenemos nada que hacer. Así que cuando Saulo, el encuentro glorioso con la gloria de Jesucristo, que lo tumba el caballo y que quiere que le escuche, él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su rendición y su reconocimiento a Jesucristo fue de tal forma que no queda duda ya para él. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo de la gloria? ¿Quién es Padre? ¿Quién es Hijo? ¿Y quién es Espíritu Santo? Y entonces el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándose de la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, Saulo entró en un momento de recapacitación, de meditación, un momento especial en el que requería oración y ayuno para poder entender que la gloria de Dios era mayúscula, que lo que él estaba celando de una manera equivocada. Por eso viene a haber después del tercer día un encuentro muy especial con Ananías, al cual Dios le envía para que le ore y se le caigan las escamas de los ojos, recupere la vista, venga a ser bautizado y después usado para la gloria de Dios. Ananías, por supuesto, que no está de acuerdo y le dice: Señor, este hombre nos mata, nos persigue. Y el Señor le contesta: instrumento útil me es, y ve, porque él aprenderá y verá lo que se necesita para servirme y sufrirá lo necesario para entender la gloria mía. Así que Saulo va a ser transformado a Pablo de Tarso y viene a servir gloriosamente al Señor Jesucristo. Pablo se convierte en el poderoso león de Dios, el gran león de Dios que viene a tener la fuerza del Espíritu Santo, porque el Señor se lo lleva después 3 años al desierto en Arabia, que ahora no es el país, sino era todo el desierto desde Egipto hasta lo que conocemos como Irak. Toda esa parte era conocido como el desierto de Arabia, porque todos hablaban árabe. Las diferentes tribus que conforman ahora los países, unos hashemitas y otros semitas, y en fin, una serie de países ahora conformados en Irak, Siria, Jordania, Líbano, Saudi Arabia, Yemen, Qatar, etc. Todos ellos ahora conforman las diferentes tribus y países de la antigüedad. Así que el Señor se lo lleva y le ministra 3 años, como ministró a los otros apóstoles, y le imbuye el fuego, el Espíritu Santo. Y cuando Saulo regresa, después de tanto tiempo, 14 años le tardó poder volver a Jerusalén, entonces él lleva el fuego de Dios. Y la gente se espanta, se admira, porque no entendían cómo un persecutor tan terrible, porque era el arma favorita del Sanedrín. Imagínate, un ciudadano romano por nacimiento, Saulo, nacido en Tarso de Cilicia, provincia romana. Segundo, un varón estudiado en las universidades romanas, pues era abogado y conocía los pronunciamientos de los ritos de las diferentes acciones cívico-sociales que se tenían que hacer de forma jurídica, porque el ius, el uso, el derecho romano,
prevalece aún en nuestros tiempos en muchas de las constituciones y leyes del mundo, entre ellas la nuestra, el jus. Así que el derecho que él conoce le permite venir a tener paso libre entre todo el imperio romano. Saulo además dominaba más de 7 idiomas. Saulo además era fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, de modo que en su celo él adoraba y glorificaba a Dios conforme a la Torá. Mas ahora en Cristo Jesús conoce la verdad y la verdad le hace libre. Por ello pasan cosas tan extraordinarias como en Hechos 13:1, que nos dice: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando a estos y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sale pues ambos, allí Bernabé y Saulo, al primer viaje misionero. Pablo mismo presentó esta experiencia como una visión tremenda. Y está escrito en Corintios 9:1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús al Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, como una aparición de Jesucristo resucitado. Aleluya. Ahora Pablo, con su experiencia, con una visión extraordinaria y ahora entendimiento maravilloso de lo que es servir verdaderamente a Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora, esta aparición de Jesucristo resucitado, también narrada en 1 Corintios 15:8, y al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí. O como una revelación de Jesucristo y su Evangelio en Gálatas 1:12 al 16. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aleluya. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, aleluya, sino con el Espíritu de Dios que me dio el entendimiento. Y en Corintios 12:10, pero Dios no nos los reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Así que Pablo presenta de una manera muy especial su conversión, porque a los judíos el convertirse era el abandonar a los ídolos paganos para creer en el puro y poderoso Dios verdadero. Pablo jamás había adorado a ídolos paganos, pero había llevado una vida disoluta tampoco. Los biblistas, la gente que entiende que el modo y la manera precisa en el significado estricto de conversión que se le aplica a Pablo, era en realidad que Pablo interpretara con su experiencia en el desierto a Damasco, que había hecho menos la tradición judía, sino que le permitía llegar a una esencia más profunda de la misma fe judía. Pero entonces el cristianismo aún no se llamaba como religión, ni tampoco era independiente. Existían puntos raros allí que había que resolver respecto a este relato. Por ejemplo, en Corintios 9:1, Pablo señala que vio a Jesús, pero en ningún pasaje de los Hechos 9:3 al 7 o Hechos 9:3 dice: mas yendo el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un esplendor
del cielo. Y cayendo en tierra oyó la voz decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, soy Jesús. Así que temblando y temeroso el Señor le dijo, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que la gloria de Dios manifiesta de una manera muy especial, porque cuando Dios le habla y después lo usa, lo toma, Saulo, cuando le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús de Nazaret. Esta epístola paulina guarda el silencio sobre los detalles en este episodio, precisamente porque hay un comportamiento previo y es negativo, pero posteriormente Pablo es señalado maravillosamente por la gloria de Dios para que le sirva y lleve a los gentiles la gloria de su precioso evangelio. Así que Pablo apela y dice, yo no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo. Y aunque mucha gente no ha entendido esta parte, porque Pablo viene de la tradición natural de sus padres, cuando se separó del seno de su madre y se llamó a su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo, es decir, a Jesucristo, para que le anunciase entre los gentiles. Pablo, en la epístola a los Gálatas, del 1 de 12 al 17, dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Por eso es fariseo de fariseos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, aleluya, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Allí vemos el tema. Jesús, por medio del Espíritu Santo, lo toma y lo lleva lejos al desierto de Arabia, y allá lo ministra por 3 años. Imagínate el fuego que le imbuye el Espíritu Santo para que en la gloria de Dios viniese a tener este fuego en sus ojos, en su alma, su mente, su corazón, su hablar tan poderosamente el Evangelio de Jesucristo, a quien primero persiguió y después adoró y glorificó y sirvió hasta la muerte, hasta el momento preciso en que le decapitan en Roma. Qué interesante, qué maravilla que este conocimiento maravilloso de el antiguo Saulo, ahora Pablo de Tarso, siervo de Cristo, el gran león de Dios, viene a ser ahora perseguido. Porque dice en Hechos 9, 23, 25, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Este muro es llamado Bab Kisán, que es uno de los 8 portales de la antigua ciudad de Damasco. El muro fue construido en una época romana. Se le suele asociar con el lugar en el que Pablo, ahora Pablo de Tarso, fue descolgado por los discípulos en las murallas en el interior de un canasto para escapar de los judíos que habían tomado la decisión de matarlo. Gloria a Dios. Y entre otra de las epístolas, y en último término, Cristo resucitado se me apareció a mí como a un abortivo. La primera epístola de Corintios 15, 8 al 9. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Aleluya. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Aleluya. Qué tremendo es esta parte, porque Dios lo toma de una manera muy especial y lo transforma para la gloria de su nombre. Por eso, Saulo de Tarso viene a transformarse y a ser de una forma muy especial, seguir en la obediencia a Dios, y por sus propias palabras, Pablo transformó su pensamiento y su comportamiento. Pablo siempre habló de su condición judía en tiempo presente, Corintios 2:11 al 22, Gálatas 2:15, Filipenses 3:6, y señaló que él mismo debía cumplir las normas dictadas por las autoridades judías. Probablemente nunca abandonó sus raíces judías, pero permaneció fiel a ella por la experiencia vivida, considerada como uno de los principales acontecimientos en la historia de la humanidad. El encuentro precioso con Jesucristo en Damasco, en el desierto de Damasco. Así que lo vivido hace que Dios le envía a Ananías, que ya hemos comentado, y pasa algunos días ahí. Sin embargo, su ministerio temprano, Pablo de Tarso ahora comenzó su ministerio en Damasco y Arabia, nombre del cual se hacía referencia al reino de Nabateo, hoy conocido como Petra, que se encuentra dentro del territorio de la República Hashemita de Jordania. Fue entonces Pablo perseguido por el tetrarca Aretas IV, hecho que se suele datar en los años 38-39 o eventualmente antes del año 36. Pablo huye de Jerusalén, según la epístola de los Gálatas 1:18 al 19. Después, pasados los 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Gloria a Dios. Cuando Jacobo ni siquiera creía en Cristo, ni siquiera entendía el ministerio de Cristo, y como todo es hermosamente alcanzado por la gloria de Dios, vienen a ser convertidos y ahora glorifica a Dios, su hermano en el vientre de María, que su nombre original es Miriam. Así que visitó y conversó con Pedro y con Santiago, según los Hechos 9, 26, 28. Fue Bernabé quien lo llevó ante los apóstoles. Y esto pues puede interpretarse como que le transmitieron a Pablo lo que más tarde mencionó en sus cartas, haber recibido por tradición sobre Jesús. 1 Corintios 11, 23, Corintios 15, 3. La estancia en Jerusalén estuvo muy breve. Se había visto obligado a huir de Jerusalén para escapar de los judíos de habla griega, y fue conducido a Cesarea Marítima y enviado a refugiarse en Tarso de Cilicia, su ciudad natal. Así que Pablo y Bernabé acuden a Antioquía después, donde surgió la primera vez la denominación de cristianos. Para los discípulos de Jesús, Pablo habría pasado un año evangelizando allí antes de ser enviado a Jerusalén con ayuda de aquellos que sufrían hambruna. Hechos 11, 25 al 30. Antioquía se convertiría en el centro de los cristianos convertidos desde el paganismo. Los viajes misioneros de Pablo inician con Bernabé y va acompañado con Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y comienza a partir del año 46, uno de los 3 grandes viajes misioneros que él vino a ser quien interpretara de una manera especial la voluntad divina de Dios en Cristo Jesús, después del año 37. Y se dicen 3 viajes, pero en realidad fueron 2, porque el tercer viaje ya iba prisionero rumbo a Roma para ser presentado ante el César, el cual después vino a traer
la orden de decapitarlo. Pero primero lo puso en una gran villa, en la cual mandaba a sus generales, a sus senadores y a todos aquellos que no entendían cómo era la forma en que se debería adorar y obedecer a su Dios. Y como el César se consideraba Dios en la tierra, por eso Pablo tuvo una gran promoción y una gran aceptación y una gran penetración en la sociedad romana de los más altos rangos, porque los enviaban precisamente para que conocieran cómo se debería servir a un Dios. Y Pablo aprovechaba para hablarles del Dios de todos los dioses, del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Así que la magnitud de esta obra es extraordinaria, que inicia con el primer viaje misioneros. Pablo hacía generalmente sus viajes a pie, pero pues a veces tenía que utilizar barcos para alcanzar las distancias y los lugares. Y el esfuerzo realizado por Pablo de Tarso junto con sus acompañantes en este tremendo reto que Dios permite que él, es digno de mención. Si se cuenta que únicamente por kilómetros de los 3 viajes, por Asia Menor y Europa, se puede alcanzar un resultado extraordinario. El pilar de Pablo en Pafos, que es Chipre, según Hechos 13, 7, 12, el apóstol convirtió en esta ciudad al procónsul romano Sergio Paulo durante su primer viaje misionero. En su primer viaje desde Atalía, el puerto donde llegó desde Chipre hasta Derbe, ida y vuelta son 1000 kilómetros. En el segundo viaje, Pablo de Tarso hasta Trode, 1400 kilómetros. Si se tiene en cuenta que el desplazamiento por Galacia hacia la capital Ancira, hay que añadir 526 kilómetros más, es decir, 1926 kilómetros. Y se debe también a que en la narración de los hechos de los apóstoles es muy general y se limita a decir que atravesó la región de Galacia y Misia. En el tercer viaje misionero, que ya va preso, son 1150 kilómetros. Y hay que sumar el recorrido por la región de Galacia, que solo dentro de Asia Menor recorrió un mínimo de 1700 kilómetros. A lo anterior de añadir los viajes por tierras de Europa y por mar, los caminos difíciles, la diferencia de las altitudes, de las montañas, de los desiertos, de las planicies, de las ciudades, de la forma muy vívida por Pablo, como describe en el pasaje siguiente los que estos viajes implicaron. En peligros de muerte he estado muchas veces, 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 día y 1 noche pasé en el abismo. Viajes frecuentes, peligrosos ríos, peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en 2 Corintios 11, 23 al 29, ahí vemos todo. Pues bien, se ha acabado el tiempo y vamos a continuar el próximo sábado para terminar este hermoso tema de la mies es mucha y los obreros pocos. Le damos gloria a Dios, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, tengan un hermoso fin de semana. Vayan a un templo cristiano, acérquese un pastor, una pastora, enciérrese en su recámara, doble sus rodillas, abra la Biblia, lea un salmo, órele a Dios y busque su presencia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Se despide como siempre, siervo de Cristo, Luis Benito Juárez Escalera. ¡Aleluya! En el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje